gestionara al señor Javier Neira Salazar y que le fuera concedido. Por eso se le entregó un cheque por $370,000 y como respaldo entregó el pagaré respectivo e hizo la declaración respectiva, que sobre el testimonio anticipado de Pedro Saona, por cuanto dicha diligencia se la realizó previa a esta audiencia, en la misma se introdujo información que contiene errores y falacias, y un testimonio de acuerdo con el COIP debe ser corroborado con los hechos, y estos son que el 24 de enero de 2019 se constituyó por escritura pública la compañía Legal Con, compañía limitada. En esa escritura declaró ser accionista del 99% de las acciones, aceptó el nombramiento de representante legal, suscribió el acta de Junta General que lo nombró, inscribió el reglamento, abrió cuentas de banco, giró cheques, hizo transferencias y transacciones bancarias. El testimonio de Pedro Saona se evidencia en un sinnúmero de errores y contradicciones, que no puede llamarse a José Esteban Celi de la Torre a juicio por una presunta complicidad del supuesto delito de cohecho, pues Fiscalía no ha justificado que haya incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse típica o antijurídica, que es unánime la expresión de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, que en ese caso y de modo previo a las resoluciones adoptadas, se cumplió con todos los procedimientos administrativos y el debido proceso, que no se ha establecido que el desvanecimiento de las glosas, que son materia de la presente investigación, se hayan hecho con alguna irregularidad, que no se ha determinado conducta penalmente relevante de José Luis Esteban Celi de la Torre, es decir, que sus actuaciones hayan causado lesividad, ya que no han recibido ni entregado dinero, dádiva o recompensa a funcionario o persona alguna. Se violentan los principios constitucionales a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Eso está en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución. Los hechos fácticos y elementos de materia de presente investigación se han tomado del caso denominado Las Torres, sacan copias de las actuaciones fiscales para sustentar lo que presentaron en delincuencia organizada y pretenden justificar la existencia del delito de cohecho, que conforme a lo determinado en el artículo 455 con el 453 COIP no se ha logrado convencer de la existencia del delito, y peor aún, la participación de José Luis Esteban Celi de la Torre en el hecho imputado, por lo que acorde al artículo 605 solicita a la defensa se dicte auto de sobrevestimiento y se levanten todas las medidas cautelares dictadas en su contra. Vamos ahora a la defensa de Pedro Saona Roca. Dice que la comisión del delito de cohecho que persigue la Fiscalía en el caso del señor Saona en grado de cómplice no corresponden a su actuación de acuerdo a los hechos que se han investigado. Las pruebas que anunciara servirán para demostrar que las actuaciones de su defendido fueron guiadas y dispuestas por José Luis Esteban Celi de la Torre, sin conocimiento del señor Saona, que estaba siendo utilizado como medio o una herramienta para la consecución de fines ilícitos y como consecuencia beneficios económicos fuera de la ley. Se hace referencia a la intervención de la defensa técnica de José Esteban Celi de la Torre, que se va a referir a los elementos que Fiscalía ha utilizado para realizar la presente acusación. No pretende refutar los elementos en cuanto justifican la calidad de administrador y socio mayoritario de las compañías constituidas en Ecuador, esto es Legal Con, compañía limitada, Construct Design, y en Estados Unidos la compañía Legal Con LLC. Miren ustedes la amistad hasta dónde llega. Cuando ya existe un dicho, las papas queman, pues ahí sí ya dejamos de ser amigos y decimos todas las cosas como son. Así como también la empresa Piamont Marketing, que se ha escuchado que los $90,000 transferidos el 4 de abril de 2019 por Legal Con LLC a favor del Fideicomiso Corpo 6 se lo realizó 56 días antes de la fecha en la que Chinacam C, esto es el 18 de junio de 2019, ejecutó el pago por $1.3 millones. La defensa indica que es fácil explicar. La empresa Legal Con contaba con ingresos transferidos por los clientes que habían conseguido el señor Esteban Celi en 2019 y 2020. Miren esto, ¿no? Con clientes. ¿Qué tipo de clientes? ¿Para qué tipo de operaciones? ¿Con la Contraloría tal vez? Que con la finalidad de justificar de qué manera no solo el señor Saona constituyó su propia voluntad a las empresas Legal Con, Control Design, la empresa Legal Con, el LLC, en Ecuador. Es preciso tener en consideración que esto ordenó a través de su contador Ramos Castillo. Para ello es necesario remitirse a sus versiones de este señor, que dio aproximadamente 5 versiones, que es importante considerar la evolución de las versiones de Esteban Celi, que hace referencia a la teoría del dominio del hecho de Roxin. Roxin es un tratadista, e indica que Pedro Saona, conforme lo ha manifestado en su testimonio, hasta la fecha en la que comenzaron
todos los problemas de detenciones y allanamientos en el Ecuador, esto es el 13 de marzo de 2021, con el caso Las Torres, no conoció en ningún momento cómo se ha querido hacer creer de dónde provenían los fondos que recibía por parte de los clientes de Esteban Celi de la Torre. Se menciona la teoría de la imputación objetiva, que en consecuencia Pedro Saona no fue beneficiario de los réditos económicos que resultaron por el acuerdo entre China, CAMSE y el señor Esteban Celi, más allá de los $1,000 que recibía por las funciones que cumplía como administrador de las empresas, que cuestiona si esta conducta ejecutada por Pedro Saona generó un incremento en el riesgo permitido. Sin embargo, no se puede verificar la existencia de dolo toda vez que desconocía elementos objetivos del tipo penal. Acá una reflexión. A ver, nos dice que este señor gana $1,000 mensuales, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, si gana $1,000 mensuales, ¿cómo caramba se va a los Estados Unidos? ¿Y cómo caramba funda una compañía de Estados Unidos? ¿Cómo funda otra compañía de Ecuador con $1,000? Porque realmente $1,000 pues no te alcanza, ¿no es cierto? Pregúntale si es que acá tenemos un participante que sea SP7, gane 1,676, ¿qué va a decir? No me alcanza. No me alcanza ni para irme los fines de semana a las piscinas, peor para irme a Estados Unidos y estar fundando compañías. Bueno, dice, de cohecho, es decir, no conocía que el origen de fondos recibidos de las cuentas bancarias, y ahí nos vamos al error de tipo, ¿no? O sea, la defensa técnica está enfocada en la aplicabilidad, ustedes se acuerdan, ¿no? El 28.1. Por eso es lo que esta defensa técnica dice. ¿No es cierto? Es evidente, ¿no? Entonces quiere aplicar error de tipo por ahí. Bueno, es decir, dice, no conocía que el origen de fondos recibidos en las cuentas bancarias de las compañías que administraban no proveían de negocios lícitos. Siempre. Cuando tienes una constructora y cuando eres abogado y cuando ejerces una actividad profesional, por ejemplo, Byron es consultor, es asesor de varias empresas que dice, a ver, este dinero tienes que darme una declaratoria que es un dinero lícito. ¿Cómo es que no sabes de dónde vienen o de dónde traen los clientes esos dineros? Obviamente que tienes que tener las declaraciones y con esas declaraciones presentas y bueno, y si dices, mira, a mí me declaraban que eran lícitos y aquí está. Bueno, entonces dice que la conducta penalmente relevante en nuestra legislación se encuentra definida en el 22, que será en el año 22 antes de Cristo, después de Cristo, artículo, ¿de qué normas serán? Entonces, se hacen cuestionamientos. ¿Por qué razón el señor Saona no denunció estos hechos ante la Fiscalía? Conforme se ha manifestado cuando él pudo sospechar de los movimientos irregulares, y aquí es cuando acaba la amistad, que se venía cometiendo a través suyo por parte de Esteban Celi en las compañías que administraba y que tuvo como consecuencia en el mes de abril de 2021 los allanamientos y posterior formulación de cargos en el caso conocido como Las Torres, se encontraba domiciliado en los Estados Unidos conforme se desprende de sus movimientos migratorios y no como se ha pretendido decir en algún momento que el señor Saona jugó una vez que tuvo la orden de arresto en el referido caso, y esto fue el 19 de abril de 2021. Entonces, quiere decir que sí era el gerente del papel, ¿no es cierto? O sí sería el gerente del papel, porque por un lado nos dice que no es cierto que sea gerente del papel, que él sí administraba, transfería, hacía, y por otro lado nos dice que no estuvo. Entonces, ¿qué mismo? Eso no es. Sino que el señor Saona se encontraba para ese momento en los Estados Unidos, que escuchó que Esteban Celi no figura como representante legal socioaccionista. ¿Qué pasó? Accionista de estructura societaria que no pudo ejecutar las acciones necesarias para recolectar los fondos que se ingresaron las cuentas de un sistema societario, no ordenó la constitución de la compañía Legalcon, que de esa manera se actuó en contra de Pedro Saona. Esos $70,000 fueron pagados a Robinson por recomendación de David Vaca, abogado de Esteban Celi, que conocía a este abogado y sabía que era una persona. Que estos valores suman un total de 1.172.400, conforme se indicado fueron devueltos en parte los $500,000 por parte de Forman y Rambi, que como abogado se sabe que para entregar una suma tan alta al menos se tendrá que tener un anticipo, se tendrá que entregar informes entregables, demostrar la gestión en la Contraloría, que los referidos se encuentran debidamente respaldados por la información que consta en el expediente de instrucción, constituyen elementos contundentes debidamente documentados y justificados de Pedro Saona, que él fue utilizado por Esteban Celi de la Torre
Queda claro el modus operandi de Esteban Celi, que se basaba en el engaño. En el caso del señor Saona se aprovechó de un momento de debilidad en su vida, que la argumentación que se ha realizado encuadra perfectamente el artículo 28.1 COIP, que es el error de tipo. ¿Se acuerdan hacia dónde iba la defensa? Pues perfecto, aquí la encontramos. Que se pregunta nuevamente si Pedro Saona no conocía el origen ilícito de los fondos depositados en las cuentas bancarias que él manejaba de acuerdo a las disposiciones que recibía de Esteban Celi. Que los elementos presentados por Fiscalía, miren ustedes, o sea, todo esto es como se echa muy colorado. ¡Cobijita, fin! Que los elementos presentados por Fiscalía en su acusación no son suficientes para asumir la participación de su representado en el delito de cohecho en calidad de cómplice, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 605.2 solicita se dicte auto de sobrecimiento a favor de su defendido, toda vez que los hechos que se le imputan no constituyen delito, no conoció en ningún momento el origen de los fondos que fueron transferidos a las cuentas bancarias de las compañías que estaban a su cargo de mandato de Esteban Celi, hasta que se iniciaron los procesos penales en los que hoy se encuentra involucrado. La defensa de la empresa china Camps Engineering Co. Limitada dice que el alegato que sustenta la acusación de Fiscalía General del Estado, bueno, el alegato anterior me parece que tiene mucha contradicción. Yo lo vería extremadamente débil y denota que los compadres se pelearon, ¿no? Por lo tanto, es un alegato. ¿Hacia dónde se debe ir en realidad como defensa técnica? A ver, primero que nada demostrar que el desvanecimiento de las glosas es legal. Entonces, ¿cómo demuestras que es legal? Y ahí nuevamente vamos a lo que aprendimos en esta jornada. ¿Precluyó o no precluyó? ¿Caducó o no caducó? Y en tercer lugar, ¿prescribió o no prescribió? Perfecto. Si es que se encuadran estos puntos, pues bueno, procedemos al desvanecimiento de glosas. Eso es una lista muy importante. No es la única, pero es una parte del desvanecimiento. Entonces, al demostrar eso, la defensa técnica automáticamente dice qué cosa, que sobre ese punto no se puede, obviamente, atacarlo. Dos, tenemos un nexo causal. ¿Cuál es? Ese nexo causal, ahora me dice, compró el departamento, compró oficinas, compró bodega, está a nombre de una persona, está a nombre de es más, hasta que se compró la fiduciaria por último. Eso es tan loco como pensar que un grupo puede comprar un periódico de más de 100 años de tradición. Bueno, así se dio, ¿no? En algún país de Latinoamérica. Y lo quebraron intencionalmente, de forma posible. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá en este evento en particular? ¿Dónde está ese nexo causal? ¿Dónde está ese hilo conductor? Es decir, la ruta del dinero que muestra que el excontralor tiene dominio sobre ese dinero y que se benefició de ese dinero. ¿Dónde está? Ustedes hasta aquí ojo, que ya repasamos todos los elementos probatorios de Fiscalía. ¿Ustedes hasta aquí han podido evidenciar eso? Yo particularmente no. Me encantaría, sí, pero particularmente no lo habría visto. Abro el foro. ¿Alguna apreciación, distinguidos participantes? Bueno, seguimos entonces. Nos dice lo siguiente. Hechos que se le imputan no constituyen delito. No conoció en ningún momento el origen de los fondos que fueron... No, estamos en la empresa china Camps Engineering Co. Limitada. Que del alegato que sustenta la acusación de Fiscalía General del Estado titular de la acción penal, con sorpresa se escucha que se basa en un supuesto incumplimiento de cláusula contractual, de un instrumento que sirvió para la construcción de la plataforma gubernamental. Ya estamos sabiendo de qué se trata. Esa plataforma, que es impresionante la tecnología en Ecuador. Imagínense, cae el agua en el techo y 10 pisos más abajo se inunda el parqueadero. Vean, esta tecnología interesante, ¿no? Bueno, los alegatos de Fiscalía que hacen referencia a que su representada se benefició indebidamente al efectuar el rediseño de la estructura de la plataforma gubernamental
de esa caja que es horrible, que Fiscalía es titular de la acción penal, no de la acción civil o de la acción contencioso administrativa, que el artículo 53 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina claramente cuáles son las características de un contrato. Se cuestiona, pregunta, ¿de qué beneficio se puede acusar indebidamente obtenido su representada? Responde de ninguno. Queda de primera mano sin piso la acusación fiscal, que hace énfasis en la resolución 17.121 en la que se resuelve dejar sin efecto la glosa tantas veces escuchado. No se deja sin efecto únicamente la glosa para China Camsé, se deja sin efecto una glosa para Víctor Salvador, Jaramillo Vivanco, para Pablo Iván, Benalcázar Freire, para Luis Macías Jaramillo, funcionarios públicos. Sin embargo, descuidando el deber de objetividad, se olvida llamarles a juicio de rendir versión si es que el desvanecimiento de la glosa constituye un beneficio indebido o ilegal porque no están también nuestros servidores. Que existe en el expediente fiscal una pericia en derecho realizada por la doctora Luisa Rosero, lo que nos dice es que el contrato suscrito entre China Camsé y Legal contempla todos los requisitos que el Código Civil exige, tanto para que el contrato se encuentre vigente, con lo que sea válido, per se, es decir, por sí mismo. Pregunta, ¿bajo qué supuesto se dice que es un contrato de fantasía con el que se ha pretendido dar aires de legalidad? Que Fiscalía debería haber dicho cuáles son los elementos de convicción que sustenta su argumentación. El artículo 280, el tipo penal cohecho, prevé, para que pueda hablarse de un cohecho, que algunas de las personas que, cuando su actuación o su omisión al tipo sean funcionarios públicos, ¿cuál es el elemento de convicción? Pregunta, que le ante al único funcionario público de los 5 procesados, es decir, a Pablo Celi, a la contratación de servicios jurídicos de su representada. Responde ninguno. Que lastimosamente muchas veces se inician procesos penales para censurar a las personas. Si lo que aquí se ha intentado es censurar a Pablo Celi, entonces cada uno de los administrados que se vieron en algún momento beneficiados por el desvanecimiento de una glosa van a ser procesados. Que las versiones que han sido anunciadas específicamente por Morales Pinto y Diana Baños de las mismas funcionarias de la Contraloría determinan que nadie les dispuso que hagan el borrador en tal o cual forma. Aseveran que si se desvaneció la glosa es como resultado del ejercicio pleno que tenía China Camsé de solicitar que se revise. Dice la defensa que está hablando de una materia que no necesariamente es penal, ni siquiera es materia administrativa o civil de ser el caso. Hay un incumplimiento que bajo ninguna circunstancia podría ser cohecho. Se hace referencia a la sentencia constitucional 2706-17-F21 en cuanto al bien jurídico protegido en el cohecho, que es la eficiente administración pública. Entonces se cuestiona con qué elemento de convicción se acredita que ésta dejó de funcionar correctamente. Lo que ocurre es todo lo contrario. Un administrado, luego de presentar documentadamente las razones que le asistían para haber rediseñado una estructura metálica de la plataforma, que la transferencia tantas veces referida fue estructurada por parte de China Camsé, China, la empresa tiene una cédula fiscal propia, que tanto China Camsé Ecuador tiene un RUC, que la transferencia se hace de una compañía china a una compañía americana, y más de ello, no se podrá contratar el expediente que se justifique, o encontrar, mejor dicho, que se justifique que de alguna manera ese monto llegó a manos del único funcionario público de los procesados, de que hablábamos, el nexo causal. Démonos unos minutos, por favor, para terminar el alegato de la empresa comprometida. Pablo C. ¿Cómo se puede hablar de tipicidad de la conducta? Que la pericia contable se verifica que China Camsé Ecuador no tiene proveedor de servicios a Legalcom, tampoco estaban o Pablo Celi. Que se ha escuchado que es inconcebible que una compañía pague más de 1 millón por servicios de asesoría jurídica, que el mensaje que se presenta enviar a través de la solicitud de que se celebre un juicio que será innecesario es que en el Ecuador se pueda criminalizar el ejercicio de la defensa, que no existe una inferencia razonable, es decir, una conclusión lógica del delito por el cual Fiscalía instruyó y por el cual ahora solicita que se lleve un juicio. Al no acreditarse los elementos que la norma exige por medio del artículo 603, solicita se sobresea a sus representadas, se emite el auto de sobreseimiento correspondiente, además de levantar las medidas. Bueno, vemos que el alegato empezó bien, pero estuvo muy limitado en criterio. La defensa técnica debió esbozarse más en la parte administrativa de la resolución de desvanecimiento. La defensa de Yang Yang
que Fiscalía General del Estado pasó por alto el artículo 280, que Fiscalía señala que China Cancer sucursal Ecuador, a través de su representante Yang Liang, ha entregado un beneficio económico a terceros para que las glosas de esta compañía sean desvanecidas, que Yang Liang ha sido quien ha encargado de entregar estos valores. No se ha determinado con ningún elemento aquello, pues de la misma transferencia internacional realizada por un banco público chino a Wells Fargo en Estados Unidos, esta transferencia no salió de Yang Liang, ni de China Camse Ecuador, salió de China Camse Matriz, que se ha hecho constar de un supuesto contrato de fantasía. Fiscalía no tiene las facultades de un juez civil para poder determinar aquello. Este contrato suscrito por Legalcon, una compañía norteamericana, está determinado ya en la pericia realizada por Luisa Rosero. Se cuestiona, ¿cómo puede procesarse a una empresa diferente a la que pagó la supuesta dádiva, diferente a la que suscribió el contrato de fantasía? Claro, hablamos de empresas distintas, ¿no? Debería estar sentada acá la persona jurídica empresa China Camse, sucursal China, pero claro, esto no conviene derivar. Esto en un conflicto diplomático, inclusive terminar relaciones comerciales. Que se hace referencia a la insistencia de la defensa de que se exhorte a Fiscalía a que presente la asistencia penal internacional solicitada a la República Popular de China. Que Fiscalía ha mencionado que la empresa China Camse, sucursal Ecuador, ha tenido inferencia directa en el pago de la dádiva. Sin embargo, de la pericia contable financiera suscrita por Molina, ha certificado que la compañía Legalcon LLC, como legal con compañía limitada, Pablo Célida Torre, Esteban Célida Torre y Pedro Saona Roca, no son ni han sido proveedores de servicios ni de bienes de China Camse. Entonces se pregunta, ¿cómo puede con eso continuarse un proceso? ¿Qué se ha mencionado? Que Yang Liang es una de las personas corruptoras y corrompió a terceros que no han sido puestos en conocimiento y que también corrompió Pablo Célida de la Torre. De la versión de este último se señala que no conoce a Yang Liang. Se hace conjeturas que no vienen al caso. Respecto al supuesto beneficio, tampoco se sustenta con qué elementos puede terminar la supuesta dádiva, que no indica cuál es el tercero que supuestamente llevó, traspasó, entregó al señor Pablo Célida de la Torre ese dinero pagado por China Camse China a la compañía norteamericana Legalcon, que se pretende indicar el pago de honorarios que pagó China Camse China a la empresa norteamericana Legalcon LLC. No se verifica en ningún momento incorporado al expediente que del testimonio anticipado de Pedro Saona se advierte que inclusive los dineros fueron recibidos por personas jurídicas extranjeras que no están ni siquiera procesadas. Se habla de Javier Neira y su familia, que no existe ningún elemento que indique a Yang Liang respecto a los dineros que haya llegado para el desvanecimiento de las glosas. No existe ningún elemento que verifique que algún dinero por parte de Yang Liang haya llegado a algún funcionario de la Contraloría. No se ha determinado con elemento alguno que un tercero haya recibido o aceptado la dádiva que supuestamente entregó Yang Liang. Peor aún, que esa dádiva sea para hacer, omitir, agilitar. En el expediente fiscal se incorporó una pericia de contratación en derecho administrativo, con especialidad en contratación pública realizada por Milton Rojas, la cual señala en las revisiones se desvanecieron, que no existe un perjuicio al Estado por el simple hecho de desvanecer una glosa, que de la pericia se advierte que la glosa supuestamente desvanecida no ha sido impugnada por nadie. Respecto al contrato que se ha hecho mención y que fue anunciado como medio probatorio, como uno de los elementos y prueba madre de llegar a Fiscalía a su juicio en contra de Yang Liang, es el contrato de servicios profesionales, el contrato que, como se indicó en la pericia, sí se verifica, que cumple con toda la normativa, que la Fiscalía no ha logrado con ningún elemento justificar que se haya cumplido con el verbo rector del artículo 280 Código de Cohecho. No está la supuesta empresa que pagó la transferencia ni la que suscribió el contrato. No se ha podido determinar el beneficio económico ilícito. No existe elemento alguno para aquello. No se ha logrado determinar tampoco cuál es la persona que es el tercero supuestamente que entregó el dinero a Pablo Celi. No se ha logrado tampoco determinar cómo el desvanecimiento de una glosa representa un perjuicio para el Estado ecuatoriano, a pesar de que existe una pericia realizada por Milton Rojas que dice lo contrario. Tampoco se ha logrado determinar con algún elemento probatorio porque este contrato es ilegítimo, ilícito, ilegal o de fantasía, ni tampoco como la empresa China Camse China es la misma que China Camse Ecuador, que bajo lo expuesto solicita, se dicta auto de sobrecimiento de Yang Liang, se levanten todas las medidas dispuestas en su contra. Es así, dice el juez, que ante las tesis esgrimidas y en confrontación, tanto de la Fiscalía de acusar por el delito de cohecho y la de los
encargados de manifestar que los elementos presentados por la acusación oficial, de los cuales se repara que en ciertos casos resultan comunes para todos, se trata de hechos que no constituyen tal delito y que se debe dictar su vencimiento para todos los procesados. En este punto, el suscrito juzgador, miren ustedes, una apreciación breve, una apreciación rápida. Estimados participantes, nosotros podemos apreciar que el nexo causal definitivamente no habría sido todavía encontrado y que esa es una de las grandes falencias. Otra, la parte técnico-administrativa, en la cual, por parte de uno y de otro, ¿no? Porque tanto en el cargo como en el descargo, en este caso el excontralor Celi debía demostrar que su actuación era apegada a derecho, era correcta. Consecuentemente vemos que es más la espectacularidad que otra cosa. ¿Alguna apreciación por parte de ustedes muy brevemente para terminar esta jornada inicial? Bueno, el día de hoy. Ok. Todos, estimados participantes, nos estamos viendo en 2 horas a las 3:20 de la tarde, por lo que no tuvimos receso. Y si ustedes tienen a bien, podemos terminar para ver qué es lo que nos dice el juzgador con atención a este punto interesante. Pablo Gallegos, levanta su pulgar. Perfecto, nos vemos en la tarde. Buen provecho a todos.